Hoy Cristo es el Espíritu y la palabra de verdad. En las palabras que habla Él, su Espíritu y vida da. La palabra en lo exterior y el Espíritu interior son grandes dones del Señor, con que disfrutamos a Dios. La palabra es la expresión, su espíritu la realidad. Dos lados son de un mismo ser que no se pueden separar. Cuando el Espíritu trae luz a la palabra, vida da, mas separada ella de él, a la mente es vanidad. Tocando en el Espíritu la palabra tan eficaz, el Espíritu de vida por nosotros a otros va. Debemos hoy ejercitar nuestro espíritu interior para la palabra tocar, y el Espíritu vivirá. Que tu palabra sea en mí vida y espíritu, Señor, y que tu espíritu en mi ser sea tu palabra en mi expresión. Aleluya, hermanos, que hoy nos toca continuar, pues vamos a tener el tema de principios, dentro de principios básicos para poner en práctica la vida de iglesia, entramos a los estatutos de la iglesia. Entonces, Señor Jesús, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, esta palabra, para que, Señor, sea vida, Señor, que algo de esta palabra quede en nosotros. Señor, que se haga vida, una porción en cada uno de nosotros, Señor, es lo que te pedimos, porque te tenemos como nuestro alimento, Señor, como nuestro sustento, como nuestra fortaleza. Sé tú ese alimento en esta noche, Señor, en cada uno de mis hermanos, en mi hablar y en el hablar también de los hermanos cuando llegue el momento también de compartir, Señor. Que esto sea un rico suministro, un rico disfrute, un fluir de vida, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, dentro de los estatutos de la iglesia, pues que, como vemos, hermanos, estamos revisando principios básicos para poner en práctica la vida de iglesia. Muchas veces hablamos de la vida de iglesia y como que nos acostumbramos a decir, sí, la vida de iglesia, pero no tenemos un concepto claro, una vida clara de lo que es la vida de iglesia, ¿sí? Entonces, estos estatutos que vamos a ver ahora, al igual que todos los temas que se ven alrededor de estos principios básicos, nos ayudan mucho a tener más claridad y a poder tener una vida de iglesia más adecuada, una vida de iglesia conforme a lo que el Señor necesita. Entonces, mis hermanos, primero vamos a nombrar los estatutos que vamos a mirar hoy y luego vamos a ver unos puntos y unas anotaciones importantes al respecto. Los estatutos, primero tenemos la cruz, segundo tenemos a Cristo como vida. Son parte de nuestra vida de iglesia. Todo eso debe estar en nuestra vida de iglesia. Entonces, para que lo vamos teniendo presentes, y también pues el orden influye en algo porque es el Señor. Sabemos que es un Dios de orden, un Dios que ha hecho una obra preciosa y lleva un orden también en esto.
Nuestro tercer estatuto es el Espíritu Santo. El cuarto, la autoridad de Cristo como cabeza. El quinto es el cuerpo. El sexto, tener una actitud amplia. Y el séptimo es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, hermanos, para tener en cuenta, primero los estatutos se refieren a reglas y normas y ordenanzas de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de estatutos, ¿sí? Pensamos en, no sé, los estatutos de una compañía, de una empresa, ¿sí? Que tiene unos lineamientos en el comportamiento, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en lo que se debe hacer, en lo que no se debe hacer. Entonces, humanamente, tendemos a pensar inicialmente esto. Ahora, en el Nuevo Testamento es difícil encontrar reglas, normas y ordenanzas para la iglesia. Que se hayan dicho, hermanos, es que en la iglesia esto se tiene que hacer así o asá, o esto no se debe hacer así ni asá, y punto. Los hermanos han hecho una búsqueda exhaustiva, ¿sí? Y los hermanitos sabemos que pagaron un precio muy alto. Y hermanos, en un sentido estricto, como nos dice acá, no existe tal asunto en el Nuevo Testamento. No hay un registro en el que diga, no, es que el apóstol Juan dijo que la iglesia tenía que hacer esto de esta forma exactamente. Pedro, Juan y todos los primeros apóstoles no establecieron ninguna reglas o normas para formar la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues no encontramos algo así como muy claro. Ahora, en la vida de iglesia no debemos tener ni reglas escritas ni reglas implícitas. Cuando uno llega a la iglesia, uno tiende a pensar que, no, pues que sí, ahí debe estar escrito que en la iglesia yo llego y, por ejemplo, tengo que ir a una reunión, a la reunión de la mesa tengo que ir muy bien vestido, súper peinado, con perfume, como ves, atendiendo a la cena más importante de todo el universo, y sí, porque es la vida, pues, es la cena. Pero hermanos, no encontramos algo así en la iglesia. De hecho, hemos tenido testimonios de hermanos que han ido y han empezado de una forma que han ido muy livianos, entre comillas, jóvenes, ¿sí? Que han ido a reuniones, a veces van, no sé, desatalajados con la camisa por fuera. Pero hermanos, esto, desde que se haga en vida, no hay problema, ¿sí? Somos uno, somos un solo cuerpo, y en la vida de iglesia no hay un estatuto que diga tiene que ir así o no tiene que ir así. Ni tampoco hay reglas implícitas. O sea, no hay ninguna parte que esté escrita ahora, no hay ninguna otra parte en que esté implícito. Que diga, no, pues que implícitamente pues se infiere que yo debería ir exactamente de tal forma. Y entiendas, hermano, que estoy hablando de la vida de iglesia, ¿sí? Otra cosa son los entrenamientos, son las conferencias, que si tienen unos lineamientos, amén, ¿sí? Nos sometemos a esos lineamientos y ahora vamos a ver también por qué nos deberíamos someter a esos lineamientos. Pero estamos hablando de la vida de iglesia, ¿sí? Ahora, la iglesia debe tener estatutos espirituales. Es decir, que hay reglas y normas espirituales para la iglesia. Es decir, sí tenemos estatutos, pero no como el mundo nos lo enseña, no como estamos acostumbrados. No tenemos credos, no tenemos una cantidad de encíclicas y cosas que tiene que ser a rajatabla de tal forma o de esta otra forma, sino que tenemos unas normas, unos estatutos espirituales. Como hemos visto todo en la vida de iglesia, hermanos, esto es en vida. Aquí no hay nada que porque yo me lo inventé o a mí me pareció bien, entonces lo escribo y así debe ser y lo reparto a las iglesias y cada una tiene que hacer lo que yo dije. Hermanos, esto es algo muy dañino y que ya vamos a ver en qué puede afectar la vida de iglesia. Ahora vamos a empezar con nuestro primer estatuto, que es la cruz. La iglesia fue creada por Cristo, hermanos, pero la cruz de Cristo fue el medio con el cual y por el cual Cristo creó la iglesia. Nosotros, sin la cruz, no existe iglesia. ¿Sí? La cruz está en una parte muy importante y por eso los hermanos lo ponen acá de primer estatuto. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se habla principalmente de Cristo, de la cruz, de la iglesia y del reino. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos de cuál es el centro, en qué se está, alrededor de qué va la palabra en el Nuevo Testamento, pues vemos, hermanos, que nuestro Señor realizó una obra en la cruz. Él creó la iglesia por medio de la cruz, hermanos. Y esta iglesia introduce el reino. Entonces, sin Cristo no hay cruz, sin la cruz la iglesia no puede llegar a existir y sin la iglesia no hay posibilidad de que el reino venga. Entonces, por eso Cristo es primero, la cruz segundo, la iglesia tercero y el reino cuarto. Por eso les hablaba también del orden que tenemos que ir mirando. Y es que, hermanos, no podemos ser livianos respecto a esto de creer que nosotros podemos estar en la vida de iglesia y no tener la cruz como un estatuto.
Mis hermanos, una pregunta. Al final se alcanza a ver pensamientos, la última palabra acá abajo. La mitad solamente. Está cortada por toda la mitad. Amén, mi hermano. Entonces yo lo voy a ajustar aquí. Y ya. Perfecto. Listo. Amén. Entonces, hermanitos, cuando venimos nosotros a la iglesia, hermanos, tenemos que dejar todo lo que no es del Señor afuera, en la cruz. ¿Sí? La cruz va a eliminar eso. La cruz nos regula y nos examina. ¿Sí? Perdón, nosotros nos examinamos y la cruz nos regula y nos gobierna mediante el examen que ponemos nosotros en la cruz. Y en el punto 3 dice que la cruz ha eliminado y terminado todas las cosas negativas como el pecado, los pecados, el alma, la carne, el yo, Satanás, el mundo maligno y la muerte. ¿Sí? Ven todas cosas negativas. Dios no tiene nada que ver en eso. ¿Sí? A Dios no comulga con esto. Cuando nosotros vamos a la comunión con Dios, eso tiene que estar por fuera. Quiere decir que cuando nosotros estamos en la vida de iglesia, tenemos que dejar esto por fuera. ¿Y dónde queda esto? En la cruz. Por eso, si nosotros no tenemos la cruz como un estatuto, que yo voy a entrar y, por ejemplo, el hermano en el libro da un ejemplo de que él estuvo en un país y los hermanitos todos lindos le dieron unos mangos preciosos. Imagínense los mangos para llevárselo para su país. Y cuando llegó al aeropuerto ya le dijeron, no señor, acá no puede entrar esas frutas. Y les tocó dejarlas afuera. ¿Por qué? Porque los estatutos del país al que estaba entrando no permitían eso. Dentro de la iglesia, la cruz se encarga de eliminar y dejar afuera todo esto del pecado, los pecados del alma, la carne. Por la sangre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pecado y el Señor nos lo ilumina, nos muestra, vea, pida perdón por este pecado, nosotros vamos y por la sangre de Cristo derramada en la cruz somos perdonados. Por esa cruz, por esa obra del Señor en la cruz, hoy podemos usar la sangre del Señor para que el Señor limpie de nosotros ese pecado. Entonces así tenemos que dejar todos estos aspectos negativos que la cruz ya se ha encargado de limpiar, pero que a veces se nos olvida o a veces estamos en nuestro yo muy afanados o que tenemos que hacer o no hacer, entonces no nos examinamos con la cruz. Entonces una pregunta que debemos hacernos es, ¿están en la cruz mi carne, mi yo, mis deseos personales, mi voluntad, mi mente, mis ideas, mis pensamientos? O sea, cuando yo estoy en la vida de iglesia, yo estoy queriendo disfrutar al Señor en la vida de iglesia, esto tiene que ser lo primero que me debo preguntar. Saber que en la cruz debe quedar todo esto de mi viejo hombre. Mi carne, mi yo, mis deseos personales, voluntad, mi mente. Imagínense, hermanos. Tenemos que llegar a que nuestra mente, nuestra vieja manera de pensar quede afuera y en la vida de iglesia todo eso ya es limpiado y podemos entrar libremente como habrá entrado el hermano cuando dejó los mangos donde tenía que dejarlos. Entonces ya le dejaron entrar al país. Después de esto, hermanos, tenemos el segundo estatuto, que es Cristo como vida. Entonces, tengan cuidado con el orden. Entonces, en Cristo como vida, hermanos, como lado positivo, vemos que de la cruz tenemos que libera a Cristo como vida. Ya vimos que en el lado negativo, la cruz deja una cantidad de cosas afuera. Y todo queda afuera de la vida de iglesia. Pero como algo positivo, está liberando a Cristo como vida. ¿Sí? No tenemos normas escritas, pero tenemos las normas en la vida divina, las cuales son Cristo. Por eso, hermanos, ¿de qué reunión, de qué conferencia, de qué comunión han salido en que lo que necesitamos no sea Cristo? Hermanos, siempre es Cristo, porque está la vida. Entonces, cuando nosotros pasamos esa cruz y ya empezamos a recibir a Cristo como vida, tenemos ese estatuto en nosotros que es esa vida misma que nos dice cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, que empieza a darnos revelación de lo que Dios quiere. El que tomemos solo a Cristo como nuestra vida y nada más es una de las reglas, normas y ordenanzas maravillosas para la iglesia, hermanos. Esto es precioso. Nosotros no podemos creer que vamos a tener una vida de iglesia adecuada en la que no tenemos a Cristo como nuestro todo, como nuestra vida. O sea, no, cuando nosotros estamos vivos, podemos movernos, puedo hablar. Yo les puedo hablar en estos momentos porque estoy vivo. Si yo no estuviera vivo, no podría hablar, no me podría mover, no me podría haber sentado acá siquiera. ¿Sí? Pero cuando tenemos vida, hermanos, y tenemos la vida de Cristo, pues todo lo que hacemos, hermanos, va a ser maravilloso para la iglesia. Nuestro yo va a estar enojado, va a estar haciendo pataletas,
nuestros amigos del mundo van a querer al comienzo arrastrarnos hacia allá. ¿Cómo se le ocurre que usted no va a seguir haciendo esto? ¿Usted qué le pasa? ¿Usted qué ha cambiado? Pero ¿qué significa eso, hermanos? Que la vida del Señor se ha manifestado, ha crecido en nosotros. Entonces, esto es algo maravilloso para la iglesia. Ahora, en este segundo estatuto debemos examinarnos preguntándonos, ¿es esto algo de Cristo como vida? Cada vez que vamos a hacer algo. Yo, por ejemplo, para venir a hablarles de esto, yo tengo que preguntarme, lo que yo estoy hablando, lo que les voy a decir, el ejemplo que yo les vaya a poner, ¿es Cristo como vida? ¿Viene de Cristo como mi vida? ¿O viene de que yo me lo imaginé o creo que con esto lo voy a convencer o voy a hacer algo diferente? Entonces, debemos tener esta pregunta muy clara, ir acumulando estas preguntas, ¿no? Si no es algo de vida, lo que cuando le preguntemos al Señor, hermanos, lo que debemos hacer es dejarlo. Ya, no debemos insistir en tal cosa. Sencillamente debemos renunciar a ellas. Hermanos, esa palabra renunciar es tremenda. Cuando nosotros renunciamos a algo es porque ya lo tenemos. Yo no puedo renunciar a lo que no tengo. Quiere decir que si el Señor, cuando yo voy a hacer algo, yo tengo la capacidad de hacer algo y lo voy a hacer, pero me pregunto, ¿es esto algo de Cristo como vida? Y el Señor me dice, no, eso no proviene de Cristo, eso es usted mismo. Yo debo renunciar a ello. Es decir, ya lo tengo, ya mejor dicho lo pude hacer, como por ejemplo hizo David. David quería construir el templo, pero Dios no lo dejó. Y él no se puso a insistir, pero es que es algo bueno, mire, Dios, es para usted sabe que mi corazón está con el suyo. No, él escuchó la palabra del Señor a través del profeta y ya, dejó. Nosotros debemos buscar esto, hermanos, que la revelación del Señor para nosotros sea ley, sea un estatuto. De la vida de Cristo en nosotros hace un estatuto, hace esos diferentes estatutos que van a ir apareciendo en la medida en que nosotros vamos experimentando la vida de iglesia. Si no experimentamos a Cristo como vida, realmente no tenemos la vida de iglesia, hermanos. Eso es así de sencillo. Si el Señor me dice algo y yo no lo estoy haciendo, pues yo no estoy en la vida de iglesia. Yo estoy muy por aparte, estoy en otros cuentos. Hermanos, en la vida de iglesia somos un grupo de personas que han sido salvas, regeneradas, en las cuales mora el Espíritu Santo y quienes nos reunimos a fin de experimentar a Cristo de una manera corporativa. Esta es una frase preciosa, hermanos. Sepamos que cuando estamos en la vida de iglesia, somos un grupo de personas que hemos sido salvos. Hemos sido salvos porque estábamos perdidos, hermanos. Regenerados, estamos en muerte, hermano. Nuestro ser estaba condenado a morir. En las cuales mora el Espíritu Santo. En cada uno de nosotros está ese Espíritu mezclado con nuestro Espíritu. Y quienes nos reunimos, como estamos acá, a fin de experimentar a Cristo de una manera corporativa. Por eso, hermanos, es aún más importante. No importa la palabra que yo ahorita, pero es aún más importante lo que podamos hablar al terminar la reunión, en la actividad, los que puedan participar, en el profetizar, en el compartir. Hermanos, todo es muy importante porque es que eso es de forma corporativa. Aquí no hay alguien que es el que le viene a enseñar a los demás, sino que es Cristo, es el Espíritu en cada uno de nosotros quien nos enseña y quien habla. Por eso es tan importante que ejercitemos esa parte en nosotros. Que eso no lo aprende uno, no lo hace uno un día para otro, sí. Y los hermanitos cuando llegan, que están nuevos, pues hablamos menos. Yo cuando era nuevo hablaba casi nada, pero en la medida que uno va creciendo, el Señor va ganando en nosotros, vamos hablando como le pasa a un niño que cuando nace ni siquiera camina, tiene que aprender a voltearse primero, luego a gatear, luego a medio caminar, luego camina, luego corre, luego practica un deporte. Y nosotros estamos en algo así parecido en la vida de iglesia, en los diferentes aspectos. Al comienzo no los tenemos, por eso no podemos exigirle a un hermano nuevo, hermano, se tiene que hablar, ¿sí? Pero sí nos podemos preocupar y orar mucho por un hermano que lleve mucho tiempo y que no hable. Eso no es normal. Entonces, recordemos que estamos experimentando a nuestro Señor de una manera corporativa. La primera regla o norma de la iglesia es la cruz. Y la segunda es tomar a Cristo como vida. Si aceptáramos estas palabras y nos examináramos a nosotros mismos, a otros y a toda la iglesia conforme a estas normas, veríamos cuán maravillosa sería la vida de iglesia. Esto nos salvará de muchos problemas, ¿sí? Y miren, hermanos, que aquí es un examinar, no es un juzgar, ¿sí? Yo me examino y no me condeno. Yo me examino y digo, Señor, amén. O Señor, perdóname. O Señor, límpiame. Yo pronto examino a un hermano, el comportamiento de un hermano, y yo digo, Señor, está en la vida, hermano. Le hago una exhortación en amor. Exhortación no es regañar, exhortación es casi rogarle a un hermano para que vuelva el Señor, vuelva a estar en el Espíritu.
Pero para eso, primero primero nos tenemos que examinar a nosotros mismos y luego pues, examinamos a otros y a toda la iglesia conforme a estas normas. Esto es en amor, esto no es para juicio, esto no es para que uno estén detrás de otro ahorita, hermanos. No vamos a salir a ponerle la regla de Cristo como vida a todos, sino que primeramente nosotros y el Señor, a través de la vida que va fluyendo en nosotros, va haciendo experimentar esto también a los otros hermanos. Entonces recordemos que somos un solo cuerpo. Si yo como cuerpo, como miembro del cuerpo, perdón, tengo la vida en mí, esa vida se va a ir a los otros miembros del cuerpo. Esto se va a esparcir, hermanos, y es glorioso cuando empieza a esparcir, porque es la misma vida de Cristo esparciéndose a todos los miembros del cuerpo. Ahora, hermanos, el tercer ítem de los estatutos espirituales de la iglesia es el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. O sea, no el Espíritu Santo por allá solo, sino en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida es la norma viviente. Hermano, entonces, de lo que estamos hablando, nuestros estatutos son espirituales, son en vida. Y el Espíritu de Dios es la vida en nosotros. ¿Sí? En la vida de iglesia no tenemos un credo. Más bien tenemos la cruz, tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu de Dios. Aquí no es que yo voy a obedecer y vamos a mandar imprimir en una pancarta enorme y a pegarla en las puertas ahí de que en la iglesia yo debo hacer esto, yo debo vestirme así, yo debo hablar con estas palabras exactamente. Aquí no tenemos nada de eso, hermanos. Aquí tenemos es al Espíritu en nosotros. Y esto es algo viviente, como lo veíamos, algo corporativo. Por eso necesitamos experimentar al Espíritu Santo como nuestro credo viviente. Que el Espíritu nos dice hoy, haga esto, amén. Hoy nos dice, no haga esto, amén. Si mañana dice lo contrario, mañana ya, usted haga esta cosa que yo le dije ayer que no hiciera, amén. ¿Por qué? Porque es viviente. Nosotros no salimos a correr cuando estamos durmiendo, hermanos. Nosotros hacemos una cosa y luego hacemos otra, porque tenemos un cuerpo. Con el Espíritu, en la vida de iglesia, van a haber momentos en los que tenemos que estar sentados, momentos en los que tenemos que estar parados, momentos en los que tenemos que correr la carrera. El Espíritu es nuestro estatuto. Siempre que nos reunamos debemos hacerlo todo en el Espíritu. Cuando hablemos acerca de algo debemos hacerlo en el Espíritu, hermanos. Hermanos, esto es algo que debe ser una práctica para cada uno de nosotros. Una práctica en el Espíritu, por consiguiente en Cristo, por consiguiente en Dios, por consiguiente en amor. Esto no es algo para juicio, esto no es algo para... Incluso, y cuando hablo de juicio no es que esperemos juzgar a los demás, porque los primeros que juzgamos a veces somos a nosotros mismos, y no en un buen plan, ¿no? No en plan de, Señor, ilumínanos, mira mis obras, sí, estoy haciendo las cosas para ti, sino en plan de, no, lo que yo hice está muy mal, yo mejor no sigo, yo mejor no me reúno, yo mejor no leo, ¿sí? Porque Satanás va a intentar tergiversar estos estatutos, ¿sí? Pero estos son, acuérdense, hermanos, para vida, estos son para el crecimiento de este cuerpo. Si nos examinamos, hermanos, ante la cruz y honramos, magnificamos, exaltamos y respetamos al Señor Jesucristo, estaremos en una posición correcta para experimentar al Espíritu Santo de una manera apropiada. ¿Esto que infiere, hermanos? Que se puede experimentar al Espíritu Santo de una manera inapropiada. El Espíritu nos puede decir algo y podemos hacer algo contrario a lo que el Espíritu dice. No está apropiada nuestra experiencia del Espíritu. ¿Sí? Podemos estar yendo al Señor con prejuicios o pensando otras cosas, pensando en cosas que no vayan con el crecimiento del cuerpo o que vayan conforme a lo que yo quiero. Y hermanos, pues no vamos a tener una experiencia del Espíritu Santo apropiada. Por ejemplo, cuando se presentan discusiones entre nosotros, entre los hermanos, que por ejemplo estaba mi hermano Eduardo, y hermano Eduardo, hermano, tal cosa, vamos a mirar tal tema, y no, hermano, eso no es así, yo, pero eso sí, y comenzó una discusión. Hermanos, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Tenemos la unción interior en este momento mientras hablamos? O sea, ¿tenemos el Espíritu Santo en nosotros ungiéndonos para que esta discusión se esté dando? Entonces esto nos va a mostrar en dónde estamos. ¿Dónde estoy parado yo? A mí me va a mostrar, Juan Carlos, está en la carne. ¿Qué hago? Vuelvas al Espíritu. Al indagar si tenemos la unción o no, siempre sabremos qué hacer. Si no tenemos la unción, debemos detenernos, hermanos. Esto es sí o sí. Si ustedes no tienen la unción en algún momento, no sienten la paz del Señor que le esté dando en hacer algo, este caso es un caso extremo, una discusión. Normalmente las discusiones no son muy espirituales, ¿sí? Cada vez que llegamos a discutir es porque estamos defendiendo un punto, estamos parados donde no es.
Entonces, hermanos, cuando se dé esto, le decimos al Señor, Señor, esta es la unción del Espíritu y ahí nos vamos a frenar, hermanos. Yo personalmente, en las experiencias que yo he tenido discutiendo, y he discutido con algunos hermanos a veces, y yo hago memoria y estaba la unción ahí por ningún lado, hermanos. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Y en algunas ocasiones, gloria a Dios, lo pude hacer, detenerme. En otras no lo hice, entonces me tocó ir a pedir perdón. Eso es, en la vida de iglesia, eso es algo que pasa, pero que, gloria a Dios, Dios es muy misericordia con nosotros. Su misericordia es grande, amorosa, y tenemos la posibilidad de, aún cuando cometemos esos errores, podemos ir al Señor, ir a nuestros hermanos, pedir perdón, hermanos, y confiar plenamente que el Señor perdona. Olvida eso y seguimos adelante en la edificación del cuerpo. No hay reglas externas entre nosotros. Nuestra norma es la cruz, Cristo y el Espíritu. Si no somos uno con el Espíritu, no tenemos nada que hacer ni decir. Estamos acabados, hermanos. Cuando el Espíritu quiere ir para allá y yo voy para acá, estoy acabado. Y esto es para cada uno de nosotros. Algo que me toca mucho en los mensajes que se han recibido y que se reciben siempre, hermanos, cuando lee uno la palabra, lee uno, no sé, la palabra santa para el evento matutino, lee uno libros del ministerio. Hermanos, todas estas palabras son para nosotros y tenemos que ver que finalmente siempre es Cristo la solución y que cuando no estamos en el Señor, cuando no estamos siendo uno con el Espíritu, hermanos, estamos acabados. Yo he sentido en mi vida personal en algunas situaciones, en algunos momentos en que no he acatado el sentir del Espíritu, que hermanos, es algo angustiante porque nos alejamos de la vida, nos separamos de la vida, está en nosotros, pero miramos hacia otro lado y eso es terrible. Pero gloria a Dios, siempre he podido volver al Señor, pedirle perdón y seguir caminando de la mano de Él, hermanos. Ahora vamos a nuestro cuarto estatuto, que es la autoridad de Cristo como cabeza. ¿Sí? Ahorita empieza a poner mucho mejor, hermanos. Ya estamos en el cuerpo, tenemos el Espíritu, sabemos que estamos siendo edificados, estamos experimentando a Cristo de una manera corporativa, entonces tenemos a la autoridad de Cristo como cabeza. Cristo es nuestra cabeza, por consiguiente es nuestra autoridad. No tenemos reglas externas, pero tenemos una cabeza que nos gobierna. Tenemos a Cristo, el Señor, como cabeza, quien siempre nos dirige. Entonces sabemos que nuestra dirección debe provenir siempre de Cristo. Si yo voy a hacer algo, Señor, sé tú dirigiéndome, debo hacerlo así, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Lo quieres ya? ¿Lo quieres más tardecito? Y cuando Él nos diga, así como los miembros de mi cuerpo, por ejemplo, yo para levantar mis manos las levanto ya. ¿Qué tal que yo quisiera levantar mis manos ya y les diga, voy a levantar mis manos ya, y no las levanto, y no las levanto? Hermanos, algo malo está pasando con mi cuerpo. Pero yo puedo levantar mis manos, las puedo bajar, porque ellas son miembros de mi cuerpo y obedecen, están sujetas a mi cabeza. Como cuerpo de Cristo debemos estar sujetos a la autoridad de nuestro Cristo como cabeza. ¿Sí? Tenemos que ser examinados por la cruz, por Cristo, por el Espíritu Santo y por la autoridad de Cristo como cabeza. Entonces ya dejamos todo atrás, el Señor está en nosotros, que está guiándonos, es esa vida en nosotros, el Espíritu Santo nos está ungiendo, pero ahora viene la autoridad de Cristo. ¿Estamos sujetos a ella? A medida que la autoridad de Cristo, nuestro Señor, nos regula y gobierna, se eliminan muchos problemas y errores, hermanos. ¿Sí? Esto, y miren como lo dice aquí de hermoso. A medida que la autoridad de Cristo, nuestro Señor, nos regula y gobierna, se eliminan muchos problemas y errores. Esto va creciendo en la medida en que nosotros experimentamos al Señor. Al comienzo, como con un bebé, los bebés no son dueños de los miembros de su cuerpo. ¿Por qué? Porque esos miembros no están enseñados a obedecer a la cabeza. Y uno ve los bebés que ven algo y lo quieren coger, pero todavía no lo pueden coger, o lo cogen mal, o se les cae. Y hasta niños grandecitos, 2, 3 años, todavía se les caen los vasitos y hay que darles los vasos de plástico porque si no acaban con toda la loza. Pero es parte de un crecimiento normal. Y a medida en que él va entrenando, o sea, a medida en que nosotros vamos ejercitando el someternos a la autoridad de Cristo como cabeza, el Señor va a poder obrar más en nosotros y de una manera más normal. Por eso necesitamos madurar, necesitamos crecer en Cristo, porque si no, el Señor necesita hacer algo hoy y no lo va a poder hacer de la forma como Él lo desea, porque no nos sabemos mover bien, porque no sabemos obedecer, porque no estamos sujetos y más que sujetos, entrenados en ser sujetos a nuestro Señor como cabeza. Porque yo puedo decir, yo estoy sujeto al Señor y hoy hice caso a la comunión, entonces estoy acá hablando con los hermanos,
Sí, pero yo termino y salgo a hacer otra cosa. Entonces, pues como que a veces sí, a veces no, y eso no es lo normal. Lo normal es que yo siga y yo estoy acá, Señor, ¿qué necesitas? Termino, Señor, ¿qué necesitas? Mañana, Señor, ¿qué necesitas? Tú eres mi autoridad. Si yo no me muevo, si tú no me dices que me mueva. Y eso es algo que vamos ganando poco a poco. Si hemos de testificar solemnemente que somos de Cristo, debemos experimentar a Cristo el Señor como nuestra cabeza. ¿Sí? Somos testigos de eso. Nosotros hablamos de Cristo a la gente, entonces debemos experimentar a nuestro Señor como nuestra cabeza. A medida que la autoridad de Cristo el Señor nos regula y gobierna, se eliminan muchos problemas y errores. Lo que yo les nombraba, cuando un niño está aprendiendo apenas, por ejemplo, a coger los cubiertos, pues él va a cometer errores, van a haber problemas. Pero entre más esa autoridad nos sigue regulando, hermanos, más fácil va a ser el comer, más fácil va a manejar los cubiertos. Si simplemente tomamos a Cristo como la cabeza, todo miembro será sumiso y será dirigido por la autoridad de Cristo como cabeza. Es tomarlo, hermanos. Si nosotros seguimos actuando individualmente de Cristo, mis hermanos, pues vamos a detener la función del cuerpo. Eso es así de sencillo, hermanos. Todos somos miembros del cuerpo. Aquí el Señor no necesita a todos. Necesita a todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que aceptaron al Señor, Él nos necesita porque somos miembros del cuerpo. Y Él necesita orar en cada uno de nosotros. Si nosotros nos negamos a orar, pues el Señor hará algo, tomará las medidas que son. A veces, hermanos, se dan casos de que un hermano no oye, pues bueno, cambiemos digamos que no, usted no va a hacer caso en eso, necesito hacer eso. Igual, ¿quién está dispuesto? Este otro miembro. Entonces, la mano derecha no quiso coger la cuchara. Entonces, pues, si yo no puedo y la tengo enyesada, no se puede mover porque no quiso, pues yo utilizo la mano izquierda. ¿Sí? Y es algo que debemos evitar, que el Señor nos vaya a usar otro hermano para hacer la función que era mi función. Y que la función de otro hermano no la vaya a hacer yo. Por eso hay que sujetarse a la cabeza. La cabeza da órdenes perfectas porque es Cristo. Entonces nosotros cuando lo obedecemos hacemos cosas perfectas porque vienen de Cristo. Y en ese orden, hermanos, pasamos al cuerpo. Este ya es el quinto estatuto, mis hermanos. Debemos ser dirigidos, restringidos y limitados por el cuerpo. ¿Sí? La dirección que tenemos nosotros en hacer cualquier cosa debe venir del cuerpo. Las restricciones vienen del cuerpo. Las limitaciones que tenemos vienen del cuerpo. Mi mano no se puede ir ahorita para la sala. ¿Por qué? Porque el cuerpo está aquí. El cuerpo la necesita para cambiar la diapositiva, para mover lo que sea, para lo que yo necesite. Así sea para que esté quieta. Yo le digo, quédese quieta y que cuando la necesite yo le aviso, ya se queda quieta, pero no se puede ir a otro lado. El cuerpo es el lugar en que estamos tanto guardados positivamente, estamos guardados en Cristo, con Cristo como nuestra cabeza, disfrutando, pero del lado, entre comillas, negativo, hermanos, somos limitados, somos restringidos, ¿sí? Y esto negativo para nuestro viejo hombre. Para nuestro nuevo hombre esto es algo precioso porque nos da crecimiento, nos da un lugar en el que nuestro espíritu, nuestro nuevo hombre es fortalecido día a día. Por eso debemos aprender a ser restringidos y limitados por el cuerpo. Debemos tomar en cuenta si somos aprobados por el cuerpo en todo lo que hacemos. Si lo que yo hago afecta al cuerpo en forma negativa, pues hermanos, no, tenemos que quedarnos quietos. ¿Sí? Un hermano daba un ejemplo, creo que fue el hermano Ni, que él salió de la iglesia donde estaba y se fue a viajar. Estaba en otras iglesias, pero mientras tanto en la iglesia donde estaban hubo un sentir en el cuerpo ahí en esa reunión, en la reunión de la mesa. Y era que cuando se estaba repartiendo la mesa, los hermanos se quedaban en silencio. ¿Sí? Entonces se quedaban en silencio, calladitos, y el cuerpo se sentía, había un fluir más elevado en ese momento, y ya tenían esa práctica en esa localidad, ¿sí? En esa reunión de iglesia. Luego el hermano llegó, y cuando empezaron a repartir la cena, el hermano tuvo un sentir de cantar un himno, y empezó a cantar, y cuando empezó a cantar, un hermano le dijo, mi hermanito, no cante. Y el hermano dijo, amén, con alegría. El hermano Lee, creo que fue que dice que fue el testigo, dijo, yo lo vi alegre. ¿Sí? En ese momento, él estaba bien. Él estaba contento porque estaba siendo restringido por el cuerpo. No era algo que él hubiera tomado, no, pero mire que es que yo estoy en el Espíritu y el Espíritu me reveló este himno. Sí, amén.
amén, y le dio un himno, y era un hermano muy crecido. Él recibió la unción e inspiración para cantar ese himno. Pero hermanos, un anciano llegó y le dijo, hermano, mejor estar en silencio. ¿Y él qué hace? Se queda en silencio, porque el cuerpo lo restringe en ese momento. Eso es algo que, pues, a nosotros nos dicen, yo llego y, por ejemplo, en una reunión de la mesa, y están repartiendo la mesa, y yo, hermanos, el himno 99, hermanito, gloria, hermanito, mejor en silencio. Que al comienzo, si uno lo pueden sacar del espíritu, porque es algo que le están diciendo y le están restringiendo, hermanos. Así que lo restrinjan a uno no es algo agradable cuando se habla humanamente. Si usted va a pasar por una calle, no más en carro, uno va para un sitio y resulta que le cerraron la calle y tocó hacer una vuelta por allá a 6 cuadras y ya uno se siente mal porque no lo dejaron pasar por donde uno quería pasar. Ahorita en la vida de iglesia, en un momento solemne en el que uno siente y que el espíritu le muestra canta este himno, pero el cuerpo no lo quiere escuchar en ese momento, no quiere escuchar el himno. Hermanos, lo correcto es quedarnos callados y disfrutarlo. Decirle, Señor, gloria a ti por la restricción, gloria a ti porque me limitas y me dejas, Señor, hacer cosas para el cuerpo, en el que el cuerpo se sienta bien. ¿Sí? Y todo esto nos lleva, hermanos, a la parte más fuerte del mensaje, hermanos, que pues hay una carga amplia en esto, que es tener una actitud amplia. Hermanos, en nuestra relación con otros no debemos insistir en nada particular. Debemos ser abiertos y comprensivos. Este es un estatuto dentro de la iglesia, hermanos, en la vida de iglesia. Yo no puedo tener una vida de iglesia en la que yo no sea abierto y comprensivo con mis hermanos. No estoy viviendo la vida de iglesia. Estoy montando, no sé, un rancho aparte, ¿sí? Estoy haciendo una reunión en la que el Señor no es el que está dando ese sentir, en la que no hay un amor con mis hermanos, sino que yo estoy haciendo lo que yo quiera porque a mí me parece que lo que yo hago está bien. Simplemente, hermanos, debemos tener comunión, hablar, orar y buscar la mano del Señor. Aquí no vamos a buscar quién está bien, quién está mal, quién lo hace mejor, quién lo hace peor, quién canta bonito, quién canta feo. No, hermanos, buscamos en la mano del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Nosotros estamos para agradar a Dios, para agradar a la cabeza. ¿Y qué le agrada a nuestro Dios? Hermanos, el Señor nos ama a todos y a Él se agrada en que nos amemos unos a otros. Y si yo amo a mis hermanos, pues soy abierto y comprensivo con ellos. Con la palabra amplia, se quiere decir que tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra vida y el todo para nosotros. Además, hermanos, hay que tener en cuenta algo también muy delicado acá, que nos podemos ir ya al otro lado. Hermanos, no estamos de acuerdo con nada que cause daño a la iglesia. Eso es algo muy importante. O sea, no es que listo, entonces yo tengo que ser abierto con todos, entonces un hermanito llegó y empezó a hacer cosas que van a dañar la iglesia y empezó, no sé, a coger a los hermanos nuevos. Y tengo 3 invitados y les dijo, hermanos, ustedes tienen que hablar, si no ustedes están matando el cuerpo y están acabando con la vida de iglesia porque no hablan, profetizan. Yo veo un hermano haciendo eso, está dañando la iglesia, pues tengo que llamarlo, hermanito, venga, no, pues no podemos, hermano. Si algo muy evidente, pero tiene que ser algo en lo que tenga yo paz del Señor, que yo sepa que el Señor no va a permitir o no le va a gustar algo de eso dentro de la iglesia. De resto, hermanos, desde que no cause daño a la iglesia, desde que no vaya en contra, de frente contra el Señor, hermanos, tenemos que ser abiertos y comprensivos. Las diferentes prácticas que hay dentro de la vida de iglesia no deben ser causa de que aparezcan opiniones diferentes. ¿Sí? Ahí entran opiniones, entran situaciones en las que si yo no soy amplio con mis hermanos, pues yo me voy a cerrar en una opinión. Si nuestra actitud no es amplia, nos aferraremos a cosas como si fueran algo especial. Entonces, hermano Juan Carlos llegó a decir que no, que es que hay un ejemplo que se pone del bautismo, por ejemplo, no, que el bautismo tiene que ser por inmersión. Entonces llegó un hermanito, no, hermano, pero es que por aspersión también se puede, es que una hermana que hay que bautizar y es difícil que vaya. No, hermano, tiene que ser por inmersión, si no, eso no sirve y eso es del diablo y acabé con la iglesia en ese momento. ¿Sí? Ataqué la iglesia durísimo porque me estoy yendo a un lado, estoy haciendo mi rancho aparte. ¿Por qué? Porque yo no acepto que es que alguien haga un bautismo por aspersión. ¿Y en qué afecta esto al cuerpo? Si un hermano tiene el sentir de bautizarse y no hay aguas en que sumergirlo, pues hermano, por aspersión, échale un bandado de agua. Amén. Y yo he visto bautismos
por inmersión, por el baldado en un baño. Hermanos, tuvimos un hermanito que el Señor le mostró y fue tan precioso, lo invitaron, de un hermano de denominación, y llegó y ese hermano la vio. El Señor se la mostró clarita y dijo, hermanos, ya, me bautizo, ya, hoy, ¿dónde es? Ahí hay un baño, hágale, llene un baldado y bautizado ese día, esa misma noche, de noche, acá en Bogotá. Entonces, hermanos, si nosotros nos aferramos a que lo que yo pienso es como debe ser y punto, pues hermanos, vamos a hacerle daño a la iglesia, más del bien que creemos que le podemos llegar a hacer. Entonces vamos a crear problemas y seremos sectarios, hermanos. Vamos a causar, ahí sí se causa una división. La división no está en que en una localidad hagan por inmersión y en otra por aspersión. La división está en que yo no acepto que los otros lo hagan así. En que si los hermanos me invitan, yo digo, no, esto no se hace así, hermanos, ahí ya estoy creando una división, me estoy volviendo sectario. Pero si mis hermanos me dicen, hermanos, por inmersión, por aspersión, y yo, amén, hermanos, tenga su agua por aspersión, y yo les digo, hermanos, por inmersión, y ellos me dicen, amén, hermano, hermanos, la vida de iglesia está bien, hay vida, hay unidad, ¿sí? Y el Señor va a poder actuar en ellos y en nosotros. ¿Qué pasará entonces en la vida de iglesia cuando hay este tipo de problemas, hermanos? Se desvanece la vida de iglesia. Ya ahí no estoy en la vida de iglesia, nos salimos, le dimos la espalda. Si somos amplios en nuestra actitud, los demás tomarán la misma actitud. Si yo soy amplio, mis hermanos van a ser amplios. Y todos podremos arrodillarnos delante del Señor y orar, Señor, ¿cómo nos diriges tú? ¿Sí? Vamos al Señor. Esta es la manera correcta de practicar la vida de iglesia. Si yo en lugar de discutir con los hermanos, inmersión, no, aspersión, digo, hermanos, oremos, Señor, ¿cuál es tu mover? ¿Cuál es tu sentir? El Señor, viéndonos que estamos yendo a Él, nos va a mostrar. Y hágale aspersión, aleluya, inmersión, aleluya. La vida de iglesia, amén, aleluya, está viva, no hay problema. Podemos tener alguna práctica, pero no debemos traerla a la iglesia para promoverla e insistir en ella. Yo puedo decir, hermanitos, sí, hermanos, a mí me parece que tengo un sentir, el Señor me mostró algo muy importante, ¿sí? Entonces, y a mí me ha pasado, el Señor me ha mostrado cosas importantes, pero yo no puedo llegar con eso y decirle, hermanos, de ahora en adelante todo lo tienen que hacer así, porque si no, pues imagínense, estamos ofendiendo al Señor y la iglesia se acabó. Eso no tendría sentido, hermanos. Podemos tener las prácticas. El Señor nos puede mostrar cosas para hacerlas de una forma u otra. Tenemos unidad con algunos hermanos para hacerlas así, amén. Insisto, desde que eso no afecte, no va directamente en contra del Señor. Entonces podemos tener esas prácticas y eso no significa que haya una división. Eso no significa que yo no voy a ir donde mis hermanos y hacerlo de la forma en que lo hacen mis hermanos sin problema, sino que por el contrario, esas prácticas son algo que se da en la vida de iglesia, dependiendo de las localidades, dependiendo de los lugares donde estemos. Únicamente debemos insistir en que el Señor Jesús sea todo para nosotros. Si yo voy a una reunión de iglesia y les digo, hermanos, el Señor Jesús es el todo para nosotros, y no dicen amén, y dicen, pues sí, hermano, pero es que en realidad necesitamos hacer esto o aquello. El Señor está ahí, pero no es el centro. Hermanos, ahí sí, toca parar un momento, hermanos, así no es. ¿Sí? Y empezar a orar. Los hermanos no quieren escuchar, amén, pues me alejo y empiezo a interceder por ellos porque pues nada que hacer. Si alguien dice algo poniéndose al Señor Jesús, debemos estar firmes y luchar en contra de tales palabras. Pero respecto a lo demás, debemos tener una actitud amplia y comprensiva. No debemos aferrarnos a nada en especial, hermanos. Podemos tener una experiencia personal, pero no debemos insistir en ello como algo especial. Si insistimos en algo especial, seremos sectarios. Y para mí la forma en que yo hago algo dentro de la iglesia, lo que sea, es algo especial que todos deberían hacer igual que yo, mis hermanos, estoy formando una secta. Voy a generar un problema muy grave en la iglesia. Necesitamos vivir según la dirección viviente, fresca y nueva del Espíritu Santo en cada momento y en cada asunto. Mis hermanos, en la lectura hay un ejemplo que ponen respecto al hablar en lenguas. Decía algo como, si algunos de los santos no están de acuerdo con el hablar en lenguas, por ejemplo, por causa de ellos debemos hacer esto a un lado por un tiempo. Si yo llego a la reunión y yo siento el hablar en lenguas y que está bien hablar en lenguas, pero hay algunos santos que no están de acuerdo y que yo veo que lo estoy lastimando, yo debería ir al Señor y decirle, Señor, estoy lastimando el cuerpo, ¿qué me va a decir el sentir de vida? Pare,
No lo haga, pare un tiempo, no lo haga y yo le doy el sentir. Si eso es de mí, si eso proviene del Señor, Él nos va a dar el sentir de hacerlo en otro momento. Pero por el momento, si yo estoy lastimando, debo parar. Si insistimos en oponernos al hablar en lenguas, estamos equivocados. Y si insistimos en hablar en lenguas, también estamos equivocados. Aquí no es que esto está bien o está mal, que esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Si yo me pongo de un lado o del otro, estamos mal, hermanos, estamos errados. Y sabemos que eso causa daño en la iglesia. En todo el tiempo que nuestro hermano ha estado, contaba que estaba en este país, nunca ha insistido en nada. Hablaba del hermano Winnerly. No ha insistido en nada que proceda de las iglesias del lejano oriente. No debemos introducir en la iglesia nuestro propio trasfondo, que es algo en lo que caemos fácilmente, hermanos. Nuestro trasfondo es algo que está ahí y que lo tenemos desde que tenemos uso de razón, ¿sí? Por consiguiente, es muy fácil que salga. Llega una situación, yo tengo cosas de mi yo, de Juan Carlos, del de siempre, que están ahí listas para salir. A la hora que yo no le pregunte al Señor cómo hago esto, Juan Carlos sale y dice, no le voy a preguntar a Dios, yo sí sé cómo hacerlo. Y hago el daño. Siempre, hermanos, vamos a hacer un daño. Entonces, por eso debemos ir al Señor. Estar pendientes en que todo lo que hagamos, vamos al Señor. Debemos tener una actitud muy amplia y comprensiva. No debemos tomar en cuenta si algo nos gusta o no. Que me guste o no me guste, no importa, hermanos. Si nos gusta algo, es posible que al Señor no le guste. Y si no nos gusta algo, quizás al Señor sí le guste. Es como nuestros gustos terrenales, nuestros gustos de nuestro viejo hombre, puede o no puede estar de acuerdo con los gustos del Señor, no nos interesan. No nos importan y nos interesa solamente lo que gusta al Señor. Si al Señor le gusta, amén. Si no le gusta, amén. ¿Se hace o no se hace? Debemos abrir nuestro ser completamente al Señor y unos a otros y tener una actitud amplia en todo sentido, hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? No es fácil. Hermanos, es algo de un hermano, que son hermanos que han vivido, han experimentado cosas dentro de la vida de iglesia, cosas fuertes. Y hermanitos, si ellos están diciendo que esto no es fácil, es porque no es fácil. Es algo muy glorioso que podamos recibir de hermanos estas advertencias, porque a veces uno puede llegar y creerse que no, es que esto pues no, esto no es tan difícil, a mí no me cuesta, porque yo sé hacer esto, pero hermanos, eso no es fácil. Estamos recibiendo esta advertencia. ¿Qué advertencia? Que cuando, hermanos, abrirnos ampliamente al Señor, decirle, Señor, sí, Señor, estoy abierto mi ser completamente a ti, haz conmigo lo que tú quieras, y a los hermanos y decir, listo, si el hermanito dice algo y no me gusta, yo voy a estar listo a decirle amén. Hermanitos, oremos mucho, que estemos muy en el espíritu, con un espíritu muy ejercitado para que esto pueda llevarse a cabo, porque no es fácil. No debemos venir a la iglesia con algo de nuestro pasado, sino simplemente venir con un espíritu abierto y un corazón que incluya a todos. Aquí no es que yo incluyo nomás a los hermanos estos, sino a aquellos, o a este y no a los demás, o a todos menos a aquel, sino a todos, hermanos, porque Dios nos ama a todos y somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Entonces, con un corazón que incluya a todos, completamente abiertos al Señor, a la iglesia y a los hijos del Señor. ¿A fin de qué, hermanos? De tener comunión, de esperar, orar y buscar al Señor. Esto no es con otro fin, esto no es con el fin de que yo me sienta bien, de que a mí me gustó, ¿no? Esto es con el fin de tener comunión, esperar, orar y buscar al Señor. El Señor viviente nos dará su dirección viviente para el momento actual. Esta es la manera correcta, hermanos. Por esto esto es un estatuto espiritual, un estatuto en vida. Esto no está escrito ahí, ya esto tiene que ser así, sino que dependiendo del momento, el Señor viviente nos va a dar una dirección viviente, una dirección acorde al crecimiento del cuerpo. Y hermanos, pasamos al último estatuto. Este es como el más conocido de parte de todos nosotros, que es la palabra de Dios. Debemos ser examinados por la palabra en todos los asuntos importantes y vitales. Hermanos, de este no hay mucho que decir, porque mucho está dicho, ¿sí? La palabra es Dios mismo, es todo para nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra y acostumbramos a ir a la palabra, hermanos, la palabra se infunde en nosotros, que es Cristo mismo, y nos permite cumplir todos los otros estatutos. Si nosotros no sellamos lo que estamos haciendo con la palabra de Dios, pues, hermanos, no vamos a estarnos engañando. Yo creo que esa es una de las partes que los hermanos
los hermanos advertían de lo difícil, porque es que es fácil equivocarnos, es fácil creer que estamos haciendo cosas espirituales, es fácil poder caer en que, esto proviene del Señor porque sí, es que esto y esto, entonces aquello, entonces, no, esto me da 1 más 1 es 2, entonces yo lo hago, pero hermanos, sabemos que con el Señor 1 más 1 a veces no es 2, ¿sí? Acuérdense que 1 va contra 1000, 2 contra 10.000, no 2 contra 2000. Las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Los pensamientos de Dios son elevados, hermanos, y solo en Él, solo con su palabra podemos estar a esa altura. Ahora, como un repaso, mis hermanos, los estatutos espirituales de la iglesia son la cruz, Cristo, el Espíritu Santo, a Cristo como vida, acuérdense, el Espíritu Santo, la autoridad de Cristo como cabeza, el cuerpo, una actitud amplia y la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí están los 7. ¿Sí? La cruz, Cristo, el Espíritu Santo, la autoridad de Cristo como cabeza, el cuerpo, la actitud amplia y la palabra de Dios. Si hemos de practicar la verdadera vida de iglesia, debemos tomar todos estos asuntos y ponerlos en práctica. Entonces, hermanos, como todo en la vida, como cuando estábamos estudiando, si no sé, hermanos, llegaron a hacer, por ejemplo, ecuaciones. No sé si recuerden, que tengan presente las ecuaciones. Entonces, 2x menos y por 2 igual a 3x más 3. Hermanos, si nosotros no practicamos cuáles eran los números, cuáles son las letras, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide, no vamos a poder resolver una ecuación. Si nosotros no aplicamos esos estatutos a nuestra vida, o sea, no empezamos a practicarlos, esto no lo vamos a aprender de un día para otro, hermanos. Esto es vida, esto es corporativo, esto es orgánico. Esto no es que yo me lo aprendí, ya lo sé, entonces ya estoy listo. No, hermanos, esto es de vivirlo, experimentarlo. Si no los practicamos, hermanos, pues no vamos a tener la práctica de la verdadera vida de iglesia. Vamos a estar en una vida de iglesia errada, como una ecuación errada. ¿Sí? Entonces, que esto sea algo de ánimo, hermanos. Si somos examinados en cuanto a estos puntos, estos 7 estatutos, llegaremos a ser una ayuda muy positiva para la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esto y lo practicamos, pues vamos a, como dicen desde el punto de vista positivo, contaminar a nuestros hermanos con todas estas buenas prácticas. ¿Sí? Los vamos a animar, vamos a llegar a ellos con esas porque el Espíritu va a llegar. ¿Sí? Y vamos a hacer una ayuda muy positiva para la iglesia. Ahora, mis hermanos, el lado negativo. De lo contrario, causaremos daño, seremos un obstáculo e incluso un peligro para la vida de iglesia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Debemos orarle al Señor por misericordia. Que el Señor nos lleve a practicar esto. Tengamos una práctica absoluta, hermanos, en algún momento de todos estos estatutos, de saber que cuando estamos en la vida de iglesia debemos tener la cruz presente, a Cristo como nuestra vida presente, al Espíritu Santo, la autoridad de Cristo como nuestra cabeza, al cuerpo, hermanos, a tener una actitud amplia con todos nuestros hermanos y que la palabra de Dios esté ahí fortalecida para poder ser una ayuda muy positiva en la iglesia y que el cuerpo pueda seguir creciendo. De lo contrario, vamos a hacer lo contrario, hermanos, vamos a dañar. Si no estamos listos, vamos a generar en los hermanos una atmósfera que no es la del Señor. Y si estamos lejos del Señor, hermanos, no hay edificación, porque recordemos que el que edifica el cuerpo es Cristo. En cada uno de nosotros, amén, pero es Cristo, no soy yo, no es ninguno de los hermanos que estamos aquí por individual, no. Somos todos cuando estamos en Cristo que colaboramos, que nos disponemos para la edificación del cuerpo. Entonces, aleluya, hermanos, que tengamos muy presente orarle al Señor para que estemos siempre en Él, siempre con esto presente, examinándonos a nosotros mismos, hermanos, con todos estos estatutos para tener una vida de iglesia verdadera, genuina y que sea de vida, hermanos. Es vida de iglesia. Aleluya, mis hermanos.